Siempre creí que el amor, cuando es real, puede transformar las cosas. No hablo del amor de película, del de flores y finales felices. Hablo del amor paciente, del que acompaña, del que insiste sin forzar, el amor que espera que el otro también se atreva. Y yo estaba dispuesta a amar así, con todo. Pensaba que si era clara, si era honesta, si me entregaba con el corazón abierto, tarde o temprano él llegaría a ese lugar conmigo. Que si lo amaba con cuidado, él aprendería a cuidarme. Que si lo trataba con ternura, él algún día entendería cómo tratarme. Era un hombre cruel. No gritaba, no golpeaba, no humillaba, pero su forma de ausentarse dolía igual. Su vacío no hacía ruido, pero se sentía en el aire, en las conversaciones a medias, en las promesas que nunca llegaban, en los gestos pequeños que nunca aparecían. Su indiferencia era como una gotera constante, una que no rompe el techo de golpe, pero sí va pudriendo todo a su alrededor con el tiempo. Yo trataba de hablarle, de explicarle lo que sentía, de abrir la puerta una y otra vez esperando que un día él cruzara, pero era como hablar en otro idioma, uno que él no quería aprender. A veces se disculpaba, a veces hasta lloraba. Me decía que le dolía hacerme sentir así, que no era su intención, que me quería, y yo le creía, porque cuando uno ama, quiere creer, se agarra a las palabras como si fueran cuerdas de salvación, porque si hay lágrimas, si hay disculpas, si hay momentos buenos, debe significar que aún hay esperanza, ¿no? Así pasaron los días, los meses, incluso años, y yo seguía ahí, con las manos extendidas, con el corazón desgastado, con la idea firme de que si amaba lo suficiente, si no soltaba, si resistía, él también lo haría. Pero lo que no sabía era que hay amores que no salvan, que hay personas que no quieren ser salvadas, y que a veces amar más fuerte no te acerca al otro, te aleja de ti misma. Hay ausencias que no se notan en las fotos, ni en los gestos grandes, ni en lo que los demás ven desde afuera. Hay vacíos que no se gritan, pero que lo van consumiendo todo desde adentro. Y él estaba físicamente presente, dormía conmigo, me acompañaba a eventos, preguntaba cómo estuvo tu día, pero su alma estaba a kilómetros. Es difícil explicar cómo duele eso, porque no hay una pelea clara, no hay insultos, no hay escenas de película que una pueda usar como evidencia. Lo que hay es silencio, mucho silencio, no el silencio cómodo de quien comparte la vida, el silencio pesado de quien ya no está aunque esté ahí. Yo hablaba mucho, llenaba los espacios, los huecos, los días, me volví narradora de la relación, inventaba razones para justificar su desconexión, me respondía sola cuando él solo me miraba sin emoción. Tal vez está cansado, tal vez no sabe cómo expresarse, tal vez está pasando por algo y no me quiere preocupar, pero con cada tal vez yo me iba perdiendo un poco más, hasta que un día me descubrí hablando sola de nosotros. ¿Alguna vez has sentido que estás cargando una relación entera tú sola? Que eres tú la que empuja, la que propone, la que siente por dos. Yo sí. Y lo peor no fue el esfuerzo, fue el hecho de que él ni siquiera lo notaba. A veces lo observaba mientras comíamos, su mirada perdida, su sonrisa automática, y me dolía tanto, porque sabía que si yo desapareciera en ese instante, él seguiría comiendo igual. Eso es lo que más te rompe, no el abandono violento, sino el abandono pasivo, ese que se da en pequeñas ausencias, en cumpleaños sin detalle, en conversaciones sin alma, en abrazos que no abrazan nada. No podía señalar una sola cosa como la razón para irme, porque no había un crimen, solo había un montón de momentos donde él no estuvo y yo fingí que no me dolía, pero sí dolía, día tras día, silencio tras silencio, hasta que una parte de mí empezó a apagarse también, porque eso pasa cuando te acostumbras a que no te escuchen, terminas creyendo que lo tuyo no es importante. Llegó un punto en el que hablar con él se volvió una batalla interna, no una discusión con gritos o reproches, sino esa lucha silenciosa entre lo que sentía y lo que me atrevía a decir, porque cada vez que intentaba abrir mi corazón, su cara cambiaba, me miraba como si yo hablara en chino,
como si cada palabra que salía de mi boca fuera un ruido molesto que interrumpía su paz, y no importaba cuánto me esforzara en ser clara, tranquila, cuidadosa, él no quería escuchar. Decía cosas como: otra vez con eso, ¿por qué siempre estás insatisfecha? Yo no sé qué más quieres que haga. Y ahí estaba yo sentada frente a él con mi alma expuesta, intentando explicarle que no se trataba de cosas grandes, ni de regalos, ni de cenas románticas. Se trataba de conexión, de presencia, de sentir que estaba conmigo, no solo al lado mío. Yo le hablaba con el corazón en la mano, y él me respondía como si estuviera resolviendo un trámite. Hubo momentos en los que se quebraba, lloraba, me pedía perdón, me decía que le dolía hacerme sentir así, que él también se sentía perdido, que no sabía cómo ser mejor, y durante un tiempo eso me calmaba, porque pensaba: al menos lo reconoce, al menos le importa. Pero después de cada disculpa, todo volvía a ser igual. Las lágrimas sin acción se vuelven humo, y con el tiempo ese humo empieza a asfixiar. Me sentía agotada, porque no solo tenía que cargar con mis emociones, sino también con las suyas. Me convertí en traductora emocional, intentando explicar una y otra vez lo que es amar a alguien desde lo cotidiano, desde el estar, desde el mirar y ver, pero él no quería aprender. No era que no pudiera, era que no le interesaba, porque mientras yo intentaba construir puentes, él construía excusas, y así es imposible cruzar. Hablarle se volvió un ejercicio inútil, como gritar bajo el agua, y con cada intento fallido entendía algo más doloroso. No se puede obligar a nadie a entender el lenguaje del amor. Si no quiere aprenderlo. Había momentos, pocos pero intensos, en los que yo creía que estábamos avanzando. Él tenía gestos mínimos pero inesperados que me daban esperanza: una conversación más larga, un abrazo sin que yo lo pidiera, un mensaje de buenos días, y esos pequeños destellos me hacían pensar: tal vez ahora sí, tal vez ahora sí entendió, tal vez ahora sí me ve, tal vez ahora sí estamos construyendo algo. Me aferraba a esos momentos como si fueran oro, y en cierto modo lo eran, porque eran lo único que tenía para convencerme de quedarme, pero eran espejismos, oasis emocionales en medio de un desierto que se alargaba cada vez más. Después de cada avance venía el retroceso, el silencio, la desconexión. Volvía a sentirme sola, volvía a hacerme preguntas que él nunca respondía, y entonces me decía: no seas injusta, ¿no viste lo que hizo la semana pasada? Así es como una se enreda, porque no todo es malo, y eso es lo más confuso. Hay migajas, hay momentos buenos, hay carcajadas, hay cariño, pero no hay constancia, no hay profundidad, no hay un compromiso real de crecer juntos. Y en esa dinámica yo empecé a sentir que el problema era mío, que yo era impaciente, que esperaba demasiado, que no sabía valorar lo que tenía. Me convertí en alguien que se regañaba por pedir lo básico, por querer presencia, ternura, interés genuino, como si todo eso fuera un lujo y no parte esencial del amor. Él, en cambio, sabía exactamente qué hacer para calmar las aguas cuando yo me quebraba: un gesto, una promesa, una lágrima, y yo, esperanzada, me reconstruía a partir de eso. Volvía a dar todo, volvía a esperar, volvía a ilusionarme, pero nunca llegábamos a ningún lado. Era como correr en una cinta. Me agotaba, me esforzaba, sentía que avanzaba, pero siempre estaba en el mismo lugar. Y lo peor es que, aunque lo sabía, en el fondo me seguía aferrando, porque cuando una cree en el amor, cualquier muestra de afecto parece un paso adelante, aunque solo sea parte del ciclo que te mantiene atrapada, porque eso es lo que era, una ilusión de progreso que solo servía para que yo no me fuera. Hay un punto en el que el amor deja de sentirse como algo que te sostiene y empieza a sentirse como algo que te pesa. Yo no me di cuenta de inmediato, claro, al principio lo que hacía lo hacía por amor, con gusto, con entrega, porque cuando uno ama, uno da, uno cuida, uno espera, pero con el tiempo lo que era un gesto de amor se convirtió en una rutina de sacrificio. Me levantaba cada día no pensando en cómo me sentía yo, sino en cómo evitar que él se sintiera incómodo. Medía mis palabras, me tragaba mis enojos, me hacía pequeña para no incomodarlo, para no asustarlo, para no hacer drama. Me volvía experta en anticipar su silencio, en justificar sus olvidos, en maquillar sus ausencias, y mientras tanto yo me iba desapareciendo. Amarlo se volvió una tarea, un trabajo emocional de tiempo completo. Ser paciente, ser comprensiva,
ser fuerte por los dos. Me convertí en un puente constante sosteniendo la conexión sola, mientras del otro lado no había nadie dispuesto a caminar hacia mí, y eso agota en el alma. Hay días en los que me miraba al espejo y no me reconocía. Yo que era tan expresiva, tan emocional, tan ruidosa con lo que sentía, ahora era silenciosa, cansada, casi invisible. Me había convencido de que tenía que ganarme el amor, que si me esforzaba un poco más, si era un poco más tranquila, si pedía menos, si era más perfecta, él finalmente se entregaría, pero no, porque el amor no se gana, y mucho menos con autoabandono. Yo estaba haciendo todo para que él me viera, me eligiera, me valorara, y él solo se refugiaba en su comodidad, sabiendo que no tenía que hacer nada para seguir recibiendo todo, y un día me detuve a pensar, ¿por qué estoy invirtiendo tanto en alguien que no hace ni la mitad? ¿Por qué tengo que cansarme para ser amada? Y ahí entendí la verdad más dura de todas. No estaba en una relación, estaba manteniendo viva una fantasía. Sola. No hubo un grito, no hubo una gran pelea, no hubo un final explosivo, solo hubo un momento silencioso, íntimo, crudo. Un día estaba en la cocina, lavando los platos como cualquier otro día cuando me vi, no en el espejo, me vi por dentro, y lo que sentí fue aterrador. No había nadie ahí, no sentía nada, no alegría, no tristeza, no enojo, solo un vacío enorme, una calma falsa que en realidad era agotamiento emocional disfrazado de normalidad. Me di cuenta de que llevaba semanas, tal vez meses, funcionando como un cuerpo en automático, cumpliendo roles, respondiendo mensajes, sonriendo en las reuniones, y con él igual. Le preguntaba cómo estaba, le cocinaba, le escuchaba, le daba espacio, pero ¿y yo? ¿Quién me estaba cuidando a mí? La respuesta fue tan clara como dolorosa: nadie, ni él, ni yo. Me había descuidado tanto tratando de salvar lo nuestro que ya ni sabía quién era sin esa lucha. Me había convertido en la versión más apagada de mí, más dócil, más callada, más tolerante de lo que jamás imaginé ser. Y lo más triste, él no lo notó, no preguntó si estaba bien, no sintió que algo faltaba, no se dio cuenta de que su compañera se estaba desdibujando frente a él. Y ahí supe que yo no era vista, no por él. Ese fue mi punto de quiebre. No fue la tristeza lo que me hizo abrir los ojos, fue darme cuenta de que ni siquiera estaba siendo extrañada dentro de una relación donde nunca me fui, pero ya no estaba, no podía seguir ahí, no por odds, no por rabia, sino porque quedarme era seguir desapareciendo, y yo en el fondo aún quería recuperarme después de todo lo que pasamos, después de cada intento mío por acercarme, por hablar, por reconstruir. Entendí algo que me cambió por dentro. Él nunca quiso sanar, solo quería refugiarse, no refugiarse conmigo sino en mí. Yo era su calma, su estabilidad, su escape del mundo, pero no porque me amara desde un lugar profundo, sino porque yo le ofrecía algo que él no tenía: una zona libre de responsabilidades, un lugar donde no se le exigía crecer, solo estar, y al principio no lo vi así. Yo pensaba que estábamos construyendo algo real, que él simplemente era una persona herida, confundida, necesitada de paciencia, y yo tengo mucha paciencia, demasiada a veces, pero el problema no era su dolor, el problema era que no quería enfrentarlo. Él no buscaba una compañera, buscaba una cuidadora emocional, alguien que lo entendiera sin tener que explicarse, alguien que lo perdonara sin que pidiera perdón, alguien que se quedara sin importar cuánto se ausentara él. Y yo, creyendo que eso era amor, me convertí en su escudo, le cubría las espaldas, le justificaba las fallas, le aplaudía cada mínimo gesto como si fuera un logro monumental. Mientras tanto, él no se responsabilizaba de nada. Cuando intentaba hablar de nuestros problemas, él desviaba. Cuando hablaba de mis heridas, él hablaba de las suyas. Cuando le pedía algo, me recordaba todo lo que ya había hecho. Era como si siempre tuviera que agradecerle por el mínimo esfuerzo, mientras yo me desvivía por mantener algo que claramente solo importaba cuando él necesitaba consuelo. Y entonces entendí algo más doloroso todavía: yo no era amada, yo era útil. Él me valoraba por lo que le ofrecía, no por quién era. Le servía como una pausa entre sus batallas internas, pero jamás me vio como alguien con las suyas propias. Nunca se preguntó si yo también necesitaba ser cuidada, porque su dolor siempre venía primero, su incomodidad, su vacío, su necesidad de ser aceptado. Y ahí supe
que yo no podía seguir siendo su refugio si eso significaba abandonarme a mí misma para que él se sintiera como podía ser el lugar donde él escapaba mientras yo me quedaba atrapada. Irme no fue una decisión fácil, no fue un acto impulsivo ni un arranque de enojo, fue una despedida silenciosa nacida del agotamiento de ese tipo de cansancio que no se siente en el cuerpo sino en el alma. Y sí, aún lo amaba, ese fue el golpe más duro, irme con amor aún en el pecho, no por él, por mí, porque entendí que quedarse en una relación donde solo una persona está dispuesta a sentir, a crecer, a luchar, también es una forma de abandono y yo ya no podía seguir abandonando. Pasé días debatiéndolo conmigo misma, me preguntaba si tal vez era yo la impaciente, si tal vez él cambiaría después, si estaba cometiendo un error al soltar algo que en el fondo quería que funcionara. Pero entonces volvía a la misma imagen, yo sentada frente a él, hablando con ternura, abriéndome el corazón, y él con la mirada perdida sin entender por qué todo era un problema. No podía seguir ahí, no por orgullo, no por enojo, sino porque yo también merecía una paz real, no esa tranquilidad falsa que uno se inventa para no enfrentar el dolor. Así que una tarde me levanté, respiré hondo y sé, ya está, no tengo que probar nada más. Ya hice todo lo posible, no le hice un discurso, no pedí que me entendiera, solo me fui. Y claro que dolió. Duele dejar a alguien que amas, duele reconocer que el amor no es suficiente, duele soltar esa esperanza que una alimentó tanto tiempo como si fuera un jardín que algún día iba a florecer, pero duele más quedarse sabiendo que lo único que crece es el vacío. Y si algo aprendí en ese momento fue que irme no fue dejar de amar, fue empezar a amarme a mí, porque quedarse donde no hay reciprocidad no es amor, es resistencia disfrazada de lealtad. Es miedo vestido de esperanza y yo ya no quería resistir, yo quería vivir. Después de irme no vino el alivio inmediato, vino el silencio y con él, el duelo más confuso de todos, no el de perder a una persona sino el de perder la idea que tenía de ella, porque sí, lo dejé, pero mi mente seguía enredada en el y si cambiaba, y si solo necesitaba más tiempo, y si esta vez sí iba a entender lo que yo le estaba diciendo. No lloraba por lo que fue, lloraba por todo lo que imaginé que podríamos ser, nunca fuimos, el futuro que dibujé en mi cabeza, las conversaciones que solo ocurrieron en mi corazón, las versiones de él que construí con esperanza y deseo, no con hechos. Eso es lo más doloroso de una relación unilateral, que te enamoras de lo que crees que podría pasar, no de lo que realmente pasa. Ir a hacer el duelo de algo que nunca existió, que solo vivía en tu cabeza, es brutal, porque nadie más lo ve. Nadie más lo entiende. Te dicen, no era para tanto, ya déjalo ir, él nunca te dio nada y tú sabes que tienen razón, pero eso no le quita el nudo al pecho, no apaga el eco de los momentos en los que te miraba como si sí sintiera algo, no borra las veces que te abrazó justo como necesitabas, aunque después volviera a alejarse. Duelo, no solo por él, por mí también, por la versión de mí que se quedó ahí, esperando algo que nunca llegó, por la parte de mí que creyó que si me esforzaba lo suficiente sería suficiente, por esa mujer que dio más de lo que tenía solo por la esperanza de ser amada de verdad. Pero en ese duelo también encontré respuestas, y en medio del llanto empecé a sentir algo nuevo y sagrado, liberación, porque cada lágrima que caía era una parte menos de ese futuro falso que me ataba. Cada noche de insomnio era una prueba de que estaba desintoxicándome de una historia inventada, y cada recuerdo doloroso, aunque quemaba, me traía de vuelta a mí. No era solo el final de una relación, era el final de una mentira que yo misma había sostenido demasiado tiempo, y eso también se llora. No fue de un día para otro, no me desperté una mañana diciendo ya estoy bien. La sanación vino en silencio, como todo lo que verdaderamente importa. Fueron detalles, pequeños momentos en los que me escuché antes de hablar, en los que me puse límites, en los que decidí no responder a un mensaje, no revisar sus redes, no volver atrás por milésima vez. Y cada vez que me elegí, aunque doliera, algo dentro de mí se fortalecía. Fue rabia lo que me movió, fue dignidad, esa que estuvo dormida un buen rato pero que nunca desapareció del todo en Mozam. Pero ya aún más sabidas mendigar amor, ya no necesitas mendigar amor, ya no necesitas mendigar amor, ya no me alejé de él, sí, pero lo más importante, me acerqué a él. Volví a hacer cosas sola, volví a escribir lo que sentía sin miedo a que alguien lo invalidara, volví a reír sin tener que esconder el dolor,
Volví a llorar sin sentir vergüenza, y entendí algo que jamás quiero olvidar: amar no debe doler más de lo que es, y si duele más de lo que acompaña, entonces no es amor, es apego. Yo no fui débil por quedarme tanto tiempo, fui valiente por intentarlo todo, fui leal a mi deseo de conexión, y fui aún más valiente al soltarlo, sabiendo que todavía me dolía, porque elegirme no fue un acto de egoísmo, un acto de supervivencia emocional. Hoy ya no lo odio, tampoco lo espero, simplemente lo dejo ser parte de mi historia, no de mi presente, y cuando miro atrás no me juzgo, me abrazo, porque esa mujer que amó tanto, que se vació esperando ser vista, que luchó por dos, también fue la mujer que un día se miró al espejo y se dijo: basta, es mi turno, y ese día renació.